Muy buenas noches, gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo. Qué manera de regalarle de alguna forma la Liga al Barcelona. Ahora mismo de nuevo son 4 puntos lo que le saca el equipo azulgrana. La imagen que dio el otro día frente al Villarreal, le metió 4 goles, jugando muy bien, con un Lamine Yamal en situación, momento dulce, momento prime, todo hay que decirlo, del extremo del Barcelona, con 3 golazos. Hoy el Barça tenía la oportunidad de seguir manteniendo en jaque al Barça en la Liga a un solo punto de diferencia. De nuevo vuelve a estar a 4. Hoy ha perdido sorprendentemente frente al Getafe, que con este triunfo, bueno, pues puede lograr la salvación, le puede servir para salvarse otro año más y mantenerse en primera división. Hoy Bordalás le dio un repasito a Arbeloa como debe ser, como un buen entrenador que es, sabe manejar los tiempos, los partidos, no tiene la plantilla que tiene el Madrid, que tiene Arbeloa, pero hoy defensivamente supo ganarle por la mano al bueno de Arbeloa, con un golazo de Satriano, que es un jugador cedido del Olympique de Lyon. Le dejaron salir para meter, este es uruguayo, para meter allí a Drick, y bueno, le ha dado 3 puntos de oro al equipo azulón, vamos a decirlo así. Otro desastre en el Bernabéu, y hay que preguntarse qué es lo que pasa. Indudablemente, Vinicius sigue siendo el único agitador que tiene este equipo en ataque. Hoy ha jugado con Thiago Pitars otra vez, me parece bien esta apuesta por la cantera, de nuevo Gonzalo arriba de 9, pero lógicamente hoy no estaba Camavinga, por eso jugó Thiago Pitars, tampoco estaba Asensio, sigue lesionado. Metió a Álava con Rudiger en el centro de la defensa, pero sin Mbappé no hay gol. Sin Mbappé no hay paraíso. Es la realidad y hay que reconocerlo. Mbappé todavía no se sabe para cuándo va a estar. Por fin hay ya una noticia del Madrid diciendo qué es lo que pasa. Se confirma después de su visita a los médicos franceses, a sus hombres de confianza, a sus médicos de confianza, que lo que tiene es lo que ya pronosticaron aquí en Madrid, que motivó la salida del anterior jefe de los servicios médicos y la entrada del otro nuevo jefe de los servicios médicos que ya había estado en el Madrid. Pero esto propició que esta lesión fuese a más desde el mes de diciembre, se dice pronto, desde el 10 de diciembre siguió jugando y al final, bueno, pues ha caído, ¿no? Y ahora necesita descanso, partido, y lo necesita el Madrid, sobre todo para esta recta final, pensando ya sobre todo en la Champions. Hoy ha vuelto a caer en el Bernabéu, en su hábitat natural, perdió frente a Osasuna y pierde hoy frente al Getafe. Bueno, pues está regalando la Liga, son 6 puntos de oro, y eso le está dando clara ventaja al equipo azulgrana. Insisto, regalo y más regalo. Sin Mbappé no hay paraíso. Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Libertad. Ya estamos aquí. Goles. Es la hora. Goles. Es la hora de su deportivo favorito. Goles, la hora de Pedro Pablo Parrado. Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Bueno, Bermúdez, muy buenas noches, don Alejandro. Tristes noches, ¿no? ¿Se ha ido la Liga ya? No, la Liga no se ha ido porque quedan 12 jornadas, que son 36 puntos, estamos a 4, pero hombre, se ha complicado muchísimo. Esto es así. O sea, tú ves mi clasificación... Estas 2 derrotas en Pamplona y en el Bernabéu hoy frente al Getafe. Sí. Yo fíjate que había apuntado que íbamos a llegar a las 10 derrotas, victorias en Liga, claro, 2. O sea, yo en mi clasificación aparecen en rojo, en verde las victorias, en rojo, 2 rojos seguidos no están en la cuenta de ser campeón. Decía el otro día Marcos López Aragón, con su amigo, la teoría de las 4 derrotas, pues ya están, ¿sabes? O sea, es que a partir de 4 derrotas no ganas una Liga, ¿sabes? Entonces, ¿qué razón tiene? Está muy complicado. A ver, no es imposible porque además tenemos que jugar en Barcelona y además del Barcelona se va a sacar puntos. ¿Qué ha pasado? Y ahora estoy con Torquemada en el Bernabéu, testigo directo, también con Miguel Ángel Portugal, nuestro sabio de goles, pero bueno, ¿qué le ha pasado hoy a Madrid? ¿Por qué no ha podido con el Getafe? Bueno, primero hay que saber que los equipos de Bordalás son todos muy complicados, pero eso está claro. Pero parecía que el Madrid tenía bien encarrilado el partido, en fin, complicada la llegada, hay una jugada preciosa de Güler, una rotonda, casi un gol de fantasía, y luego llega este gol de Satriano y dices, uy, fíjate que esto es ya 0-1. Antes del descanso ya, Antes del descanso. Tenía toda la segunda parte en Madrid para intentar remontar el partido. Te digo yo que es una volea soñada, todos los que hemos jugado ahí adelante, porque esa es cuando te vienes, que hay que pegarla de exterior para que se va alejando del portero además. Pero bueno, había muchísimo tiempo. Y para mí, el Madrid, cuando empieza a jugar mejor, ya no pidiéndole al pie, sino con balones adelantados,
hay bastantes oportunidades, hay claras oportunidades para que el Madrid hubiera marcado el gol, pero claro, entonces te aparece el porterazo que tienen estos, ¿no? Que es un porterazo. Buen portero Soria, ¿eh? Soria, es un porterazo Soria. Ahora sigue Mbappé, vamos a ver, el Madrid lo nota muchísimo. Mbappé es mucho Mbappé para este Madrid, para intentar pelear por algo, por algún título. Sí, te diré de todas maneras que este es un partido que no es especialmente el de Mbappé, porque cuando los equipos están muy atrás, o sea, Mbappé necesita un poco más de espacio, pero bueno, pero bueno, claro, es que Mbappé, lo que pasa es que Mbappé las que tiene van para adentro, chicos, ¿sabes? En general, que ya se nota como pasó en el campo de Osasuna, que aunque estaba mal, las tuvo y no las metió porque no estaba bien, se le vio, pero claro, no puede ser. O sea, no puedes permitirte estos resultados. A ver, vuelvo a insistir, queda mucho y tenemos que viajar, pero no. Esto ha sido, para mí, es un bajonazo tremendo, ¿sabes? Bueno, voy a saludar a mi amigo sabio de goles, Miguel Ángel Portugal, entrenador. ¿Cómo estás? Bienvenido a Goles, amigo. Buenas noches. Bueno, a ver, ¿qué explicación, cómo se le puede contar a la People de Goles por qué ha perdido el Madrid estos dos partidos importantes en el Sadar, en Pamplona, y hoy frente al Getafe en el Bernabéu? Bueno, pues porque el contrario prepara y tiene un plan bien diseñado para hacerle daño al Real Madrid. Sabe que el Real Madrid tiene muchos problemas en el juego posicional, en ese orden del ataque, y sabiendo eso, bueno, pues saben que cerrando estos espacios por dentro, cerrándole y llegando a las ayudas exteriores, sobre todo cuando juega Vinicius por Vinicius, que es el que adquiere el protagonismo, y cuando un jugador te adquiere tal protagonismo, pues muchas veces se encierra que el colectivo pues no tiene protagonismo, y es lo que pasa en el Madrid. El Madrid no juega colectivamente, tiene solamente el foco en jugar por el sector izquierdo, y eso es muy fácil para un equipo que te cierra espacios a nivel profesional, y el Getafe es muy experto en esas maneras de actuar, ¿no? Yo creo que lo tenía claro, y con esas dos líneas de 5 más 4. Imagínate tú, a ver quién entra ahí. A ver, claro, pero no entras porque estás obcecado en entrar siempre por el mismo lado. Y además es un equipo muy trabajado, el Getafe, ¿no? Cada uno sabe que juegan de memoria, o sea, defensivamente es un equipo muy armado, ¿no? Y el Madrid no supo romper esa defensa, es la realidad, hay que decirlo. No, claro, no sabes romper porque estás obcecado y el foco todo lo llevas a que como hay un jugador que tiene el protagonismo y que lo está haciendo bien, pero claro, si tienes el protagonismo todos los minutos del partido... Claro, un solo jugador no te gana los partidos. Claro, estás pensando en Vinicius siempre, lo mismo. Estás atacando cojo, ¿no? Y es muy difícil así desequilibrar la ordenada defensa. Es muy difícil porque tú cuando te encierran tanto con un 5 más 4, si no tienes una circulación rápida de balón, si no tienes que enseguidamente aceleras por dentro a buscar los espacios intercostales cuando la amplitud está extendida a un lado o a otro. Entonces esa circulación de balón lo que te hace es abrir esos espacios intercostales por dentro para que entre algún balón. Pero si eso no lo haces y el balón se para nada más que llega al protagonista del partido, que es a Vinicius, y ahí se para todo. Imagínate tú. Entonces te espera ya que ahí venga la jugada definitiva. Pero claro, es que el rival no es tonto. A nivel profesional y a nivel de primera división, todos saben cómo jugar efectivamente, ¿no? Al Madrid. Pero bueno, tienes un problema muy grave. Dime una cosa, Miguel Ángel, Mbappé se nota mucho en este Madrid, es fundamental. Si en Mbappé no hay paraíso. Es fundamental por la efectividad que tiene, ¿sabes? Que el Real Madrid realmente, también debemos decir que hoy Soria, la verdad no ha tenido mucho trabajo, pero el poco lo ha hecho fenomenal porque eran ocasiones claras. La de Vinicius y la de Rodrigo de cabeza son ocasiones claras, efectivamente. Son medio goles, ¿no? Y la verdad es que también pues ahí ha estado acertado, ¿no? También hay que decirlo. Pero es verdad que Mbappé a veces fíjate, Mbappé es de los jugadores que no necesita tener ocasiones creadas por los demás, porque él mismo se las crea. La genera. ¿No? Y en un partido como este, pues quizás, pues sí que es necesario, ¿no? Sí que es necesario, eso es evidente. ¿Cómo no va a ser necesario y no va a venir bien un jugador como Mbappé en un partido como este, si en todos los partidos? Si él, cuando el equipo igual no fabrica ocasiones, él las fabrica. Eso es evidente, ¿no? Pero sí que es verdad que el Getafe, pues yo creo que con ese entramado defensivo le ha oscurecido todas las ideas colectivas al Madrid y simplemente tenía ya el foco en Vinicius. Y claro, esto no es difícil para un equipo rival que está tan bien trabajado como el de Bordalás, pues apagar todas las luces al equipo contrario. Con estos últimos resultados, ¿se pierde de vista la Liga o no? Pues yo diría que no, porque como habéis dicho quedan todavía muchos puntos, porque de todo puede pasar. Tampoco el Barça es un equipo que
que digas que te da la confianza absoluta como para también tiene problemas en defensa, efectivamente, una fragilidad gorda. También tiene sus problemas y en este sentido no es que te dé la verdad absoluta el Barcelona en su fiabilidad como juego tampoco. Sí que es verdad que tiene una manera de jugar mucho más identificada que la que pueda tener el Madrid, eso es verdad. Pero el Madrid, yo la verdad, sinceramente, Miguel Ángel, no sé qué pensarás tú, pero yo no sé, no tiene fútbol. Claro, si el problema que hablamos es eso, que tú no tienes fútbol porque generalmente tienes un jugador que es muy protagonista, al no estar muy protagonista, no es en papel, y ese protagonismo individual muchas veces te genera una oscuridad colectiva, porque al final lo que haces es, bueno, pues vamos a que llegue el balón a Vinicius, que al final es el que nos resuelve el problema. Y esa mentalidad la tienes metida y entonces los demás jugadores casi ya ni se preocupan de buscar en la contraria. O sea, ¿tú crees que esa situación de Vinicius está laminando mucho al equipo, está perjudicando al equipo como bloque, como equipo? Pues, cuando un jugador adquiere demasiado protagonismo y se siente verdaderamente el protagonismo del juego, en este sentido lo que haces es un poco achicar todo el juego colectivo del equipo, porque al final el jugador lo que quiere es ganar, ¿no? Y si yo tengo a un jugador que es tan desequilibrante, pues lo que procuro es que ese balón llegue a ese lado, pero para que ese balón llegue a ese lado en condiciones, tienes también que actuar por el otro lado, que crees cierta profundidad, pero ni en el primer tiempo con Trent, ni en el segundo tiempo con Carvajal, ni con Valverde, ni con Rodrigo, ni con Mastantuono. Que al final fue expulsado Mastantuono y luego liso también por parte del Getafe. Ese es el problema. Entonces, ¿qué solución tiene esto? A ver, ¿qué le dirías tú a Arbeloa, Miguel Ángel? Yo a Arbeloa, si te tengo que decir algo, se lo diría en callao, pero en público no se lo digo, ¿sabes? Yo lo único que digo es que actúe según su pensamiento, según sus creencias, y la verdad es que, bueno, es que a veces se pueden... que tienen problemas todos los equipos, el Madrid lo tiene, también lo va a tener el Barcelona, está ¿no? Claro. Pero es verdad que lo que sí que está claro, que cuando tú y ellos y sus analistas analizarán el partido, pues van a ver principalmente que todo el ataque y toda la profundidad está por el lado derecho y tú no puedes sostener a un Vinicius 90 minutos. Está claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Dime una cosa. Tienes que alternar y dejar que cuando llegue el balón a Vinicius tenga esta fuerza necesaria, esta claridad necesaria, que a veces de tanto insistir, esa claridad va bajando la intensidad, va bajando el cambio de ritmo, va bajando la velocidad y van bajando las ideas, ¿no? ¿Te gusta la apuesta por la cantera, por Thiago Pitarsa ahí en el centro del campo? A mí me ha gustado Pitar, a mí me gusta ese jugador, es dinámico, tiene además personalidad, tiene notas y está muy bien el chaval. Lo que pasa que, bueno, pues igual Álvaro ha visto que era el recurso de meter a otros jugadores para darle más profundidad, pero el chaval lo ha hecho bien. A mí me ha encantado cómo ha estado el chaval, cómo se ha desenvuelto. No. Me gusta a mí este chico, sí, tiene talento este chaval. Tiene talento, y en la cantera hay chicos que también tienen talento, tienen laterales derechos que también tienen talento, tienen laterales izquierdos que también tienen talento. Pero está caro jugar en el Madrid, querido Miguel Ángel, ya lo sabes. Hombre, y darle oportunidad a los canteranos, vamos, es casi un milagro. 7 canteranos han debutado ya. Sí, 7, pero este año. Este año, sí, claro. Como saben los algunos, y con más. Lo bueno no es que debuten, lo bueno es que se sostengan. Que tenga regularidad, efectivamente. Mira, tú puedes decir, Valdepeña está debutado, sí, pero no... Claro, no Palacios también algún partido, Cestero también, pero nada. Diego Aguado ha debutado, pues también ha debutado. Ortega ha debutado, también. David Jiménez ha debutado, también. Cestero ha debutado, también. Pero no, debutar es que tú estés ahí, que juegues un partido, juegues al siguiente, igual no juegas al siguiente, pero vuelvas a jugar al siguiente. Esos son realmente, no es debutar para volver otra vez, sino es debutar para quedarte. Bueno, tomo nota de todo lo que dice Sabio Portugal, ¿eh? Bueno. Tomo nota, ya hemos dado un repasito rápido a cuál es el problema del Madrid, que no todo tiene que basarse en un solo jugador, que es lo que pasa con Vinicius, efectivamente. Tiene que jugar como equipo, y otras alternativas, y variantes, claro. Sí, claro, si tú tienes variantes en alternancia de ideas, derecha e izquierda, le das mucho más potencial a ese jugador que te desequilibra. Pero si estás insistiendo siempre en el mismo, el rival te lo tapa, y además el propio jugador cada vez va disminuyendo en su intensidad, en su claridad, en su mentalidad. Eso es así. Un abrazo, querido Portugal. Hasta mañana, amigo mío. Miguel Ángel, en sintonía de goles. A ver, Torquemada, ya estamos ahí en el Bernabéu. Te sigo directo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está el Bernabéu con esta derrota? Una más en el Bernabéu, en este caso, contra Getafe. Pues, ¿qué quieres que te diga, Pedro? Es que, todo lo que podía salir mal ha salido mal.
y además con la contribución importante del entrenador hoy. He escuchado la intervención final de Miguel Ángel, que hacía alusión a cargar el juego una y otra. Es que lo fía todo a Vinicius, Sí, Arbeloa. pero es que además, al final, no sé si ha hecho hincapié en esto que voy a decir yo ahora. ¿Me puede explicar alguien a Santo de qué ha pintado Valverde de interior izquierdo hasta menos 70? O sea, está el juego cargadísimo por banda izquierda, y metes a Valverde de interior izquierda hasta el minuto 70 que ha hecho el cambio de Masantono, que ahí se ha puesto un poquito ya en la derecha, y estás cargando el juego con Vinicius una y otra vez, con carreras, con Valverde. No teníamos, estoy de acuerdo con Ángel, no ha habido banda derecha. Se reclamaba mucho, y por varios expertos en la retransmisión televisiva, el juego por la derecha, y luego, para mí no ha sido el mejor día de Vinicius, pero claro, es que tenía doble vigilancia y unas coberturas clarísimas. Le han jugado muy bien a Vinicius, o sea, esa es la verdad. Exactamente, es que solo por la derecha estaba Trent, totalmente huérfano, se ha volcado toda la izquierda, y vuelvo a repetir, Vinicius una y otra vez, y como acaba de decir Alex, que lo iba a comentar yo justo ahora mismo, Vinicius es peligroso cuando lo puede intentar, cuando lo puede hacer, el 1 contra 1, contra 2, pero es que no ha visto nadie hoy que Vinicius se tenía que ir de 3 o 4 para generar peligro. Que la materia no se traspasa. Es increíble, o sea, horrible, volcando el juego una y tres por la izquierda. Luego, claro, el Getafe, fenomenal, también hay que... Ha hecho su partido, la realidad, muy bien el Getafe, haciendo lo que sabe, y lo hace de maravilla eso, el equipo de Bordalás. Saben, fíjate, Torquemada... Es que el otro fútbol también es fútbol. Saben hasta chocar uno y caerse dos al suelo y estar ahí, o sea, saben hacer de todo, vamos. Pero bueno, sí, lo ha hecho bien, claro. Así como juega el Madrid, si no hace ningún lado más, con un equipo contra Getafe, un equipo aguerrido que generalmente concede muy poco, que van a muerte en todos los balones divididos. Yo no lo he contado, pero los balones divididos por abajo yo creo que ha ganado el Getafe el 90%, y por arriba, si no el 100% casi. Y la única que va a puerta, un golazo, ¿sabes? Y a eso le añades el golazo. Un golazo Satriano, sí, vamos. Pues te vas palmando a casa. Fíjate, con el 0-0, fíjate, incluso ha tenido dos cosas en Madrid, una de Vinicius. Sí, las ha tenido. Y luego toda la segunda parte para poder remontar el partido. Y no pudo. Efectivamente, pero horroroso. ¿Sabes? Pero ¿qué sensación hay en el Bernabéu, Torquemada? A ver, la gente piensa que la Liga ya está perdida, que se acabó, finita la comedia. Hoy es partido donde se ha visto claramente que quemazón total por el público, Ni siquiera el himno de la décima al finalizar el partido ha callado los pitos, porque los ha temperado bastante, pero mucha gente se ha esperado a que terminara el himno para mostrar la correspondiente pitada. Florentino de emisión, se ha cantado. ¿Se ha cantado también la Florentino de emisión? La gente estaba, sí, se ha cantado al final, sí, la gente está bastante quemada, no todo el mundo, pero un porcentaje importante de la afición sí que lo ha cantado. Entonces, claro, es que es un desastre. Luego, de los cambios en el 70, igual me he perdido algo, lo digo en serio, no lo digo con ironía. A la gente no le ha gustado el cambio de Thiago Pitars, ¿no? La gente lo ha protestado, se lo ha silbado a Arbeloa, el cambio ese. Yo pregunto, minuto 70 de partido, vas palmando 0-1 en tu casa contra el Getafe, ¿tienes que agitar la coctelera? ¿Y agitas la coctelera haciendo los cambios naturales en defensa? O sea, quitas a Tren y a Álava para sacar a Hausen y a Carvajal. ¿Por qué? Para maquillar, pregunto yo, para maquillar y pensar que está señalando que la gente no piense que ha señalado al chaval pues cuando sacas por no he entendido, o sea, vuelvo a repetir, no es ironía, me he perdido parece ser, Ángel, te digo que Tren ha estado haciendo unos estiramientos, o sea, se notaba que entonces yo creo que es un cambio por físico, los dos, y Álava, que ya se ve que lo acaban, o sea, Álava no acaba un partido los que empieza, o sea, pero lo han sustituido siempre. Alex, entiendo que haya sido un componente físico, como no puede ser de otra manera, pues si no alucino, o sea, para agitar ahí el tema y que haya mambo, quitas a dos defensas y pones a dos defensas y solo haces un cambio de Mastantuono, pues, bueno, en fin. Luego menos mal que... ¿Por qué expulsaron a Mastantuono? ¿Le dijo algo al árbitro? ¿Qué pasó ahí? Pues parece ser que sí, roja directa le ha hecho una... El árbitro era Muñiz Ruiz, me parece que era el árbitro del partido. Sí, Muñiz Ruiz, sí, que por cierto, en absoluto, lo digo ya, en absoluto ha perdido el partido el Madrid por el árbitro, pero ni de coña. Ahora bien, que afán de protagonismo y vaya cagadita. Mira, ¿sabes cuándo se ha ido el equipo del partido? Hay un momento que me he fijado especialmente, y no justifico para nada el partido tan asqueroso que ha hecho el Madrid, ha hecho un partido asqueroso. Ha habido tres faltas consecutivas del Getafe con el Madrid en posesión, y no ha pitado ninguna, y luego ha hecho un hecho a medio y la saca amarilla.
y se ha desquiciado el equipo. No sé si recordáis el lance. Sí, Entonces, no entiendo por qué, no entiendo por qué no pitas una, no pitas dos, no pitas tres. Cuidado, que esto no es subjetivo, esto es... Hubo una entrada de Rüdiger también que no la vio el árbitro, que ni siquiera le mostró la cartulina amarilla. Dio un rodellazo ahí al jugador del Getafe tremendo. Yo he visto la imagen, vamos, si lo ve le expulsa, ¿eh? Sí, he escuchado opiniones divididas, que por un lado no hay voluntariedad, por otro lado que cómo no interviene el VAR. Sí, la verdad es que yo solo lo he visto en directo en el campo, no he tenido oportunidad aún de verlo en televisión. Eso no se ve bien en el campo, hay que ver la repetición. El árbitro debería haber ido al VAR y tenía que habérselo dicho desde el VAR. Para mí que he visto la jugada es claramente absolutamente involuntario, vamos, se ve tan claro que no. Sí, pues he escuchado la mirado, es absolutamente involuntario. Yo le hubiera mostrado una cartulina, aunque fuese amarilla, no le mostró ninguna. Eso podría ser, pero entonces la tiene que sacar el árbitro, ¿sabes? Claro, pero aunque sea involuntario. Digamos que es un golpe fuerte porque es un rodillazo en la barbilla, pero que el jugador no lo quiere ni hacer, o sea, es que es un lance, o sea, es un poco así. Oye, Torquemada, ¿se nota mucho Mbappé? Pues se nota, pues en partidos como hoy se nota, no desatasca más que intentar desatascar por la izquierda y una y otra vez. Por cierto, me he quedado antes cuando salió Rodrigo, ha salido primero 5 minutos por banda derecha, hace un espejismo. Si os habéis aguantado, se ha volcado a la izquierda. Vinicius, Rodrigo, Carrera... Todos a la izquierda. Todos a la izquierda, la banda derecha completamente huérfana, el Getafe haciendo unas basculaciones perfectas, súper bien posicionado el campo, y encima... cargas el juego en 20-30 metros cuadrados con todo el ataque por la izquierda. Yo te juro, no he entendido dar reloj al tratamiento, ¿no? Pero vamos, no es que no lo entiendo. De barrer del interior izquierdo 70 minutos, que no sé. Y Ángel, ¿cómo se ve en el campo? ¿Cómo se ve en el campo que Gonzalo al final sí acaba en la posición de delantero centro? Porque claro, al final sí, pero hay muchas veces que Gonzalo, cuando estamos con dos atacantes de salida en el principio, va mucho por la derecha, va mucho a hacer presiones, que yo creo que está acostumbrado a hacer la que no hace Mbappé cuando juega con Mbappé, entonces hace eso, pero se autolimita, digamos. Exacto, ¿verdad? Que no está en la posición del delantero, ¿sabes? O sea, y le cuesta luego llegar, ¿sabes? O sea, es que no está en la posición. Se ve mucho en el campo eso, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, vamos a ver las reacciones que hay después del partido de esta derrota, una más, que le coloca ya el Barça a 4 puntos en la Liga. Y, en fin, bueno, vamos a esperar acontecimientos. Segunda derrota consecutiva. Sí, está claro. Conviene recordarlo. Y es que, fíjate, igual que dije el otro día Pedro en goles, que lo de Osasuna es un partido que pierdes, pero puede ganar. Y lo digo así, claro, puede ganar. Lo de hoy no hay por dónde cogerlo. No se tira a puerta prácticamente, o sea, es verdad que un planchazo, un remate en plaza de Rodrigo que llega a Carvajal también ahí in extremis y tal, y un poquito más, pero no ha habido casi ni lo que se dice, ¿cuántos ha habido ya en el Bernabéu? Es que si no llega no tiras a puerta, ¿cuántos ha habido? ¿Cuántas pasatorias fundamentales? Horrible. Qué pena. Fíjate, el puntito lo firmábamos todos, yo el primero. Pues sí, el empate me hubiera servido. Exacto, con este partido tan escandalosamente horrible, Pedro, del Madrid, un puntito te genera el seguir dependiendo de ti mismo para ganar la Liga. De esta manera ya no. Claro, ya más complicado. Bueno, mañana lo analizamos, seguimos analizándolo. Ángel Torquemada, abrazos. Venga, cuídate. Un abrazo para todos. Habrá que esperar a ver qué pasa. Sí, bueno, vamos a esperar, como siempre, pero es verdad que... Qué pena, ¿no? Porque la verdad es que la Liga se había puesto tan bonita, ¿no? O sea, esa es la verdad. Ya no porque el Madrid había tomado el liderato con justicia, además, diría yo. Pero, bueno, tú dices, un pinchazo en el campo de Osasuna, que ya fue doloroso, porque quizá el Madrid no mereció nunca perder. No, es mucho. Osasuna y Getafe ya te marca, ¿eh? No, además, claro, y el Barcelona, por supuesto, ha sacado sus partidos perfectamente, como tiene que ser. Te marca. Claro, eso es, así es. Pero queda mucho. Sí. Acuérdate de esto, Pedro, queda mucho. Yo creo que el Madrid ha bajado su porcentaje, lo que ahora sabes que se llama el win predictor, ¿no? Para ganar la Liga. Lógicamente ha bajado. Pero estamos ahí, o sea, el Madrid lo tiene que luchar. Bueno, ya está. Balmaseda, el punto sobre la I. ¿Estás ahí ya? Que te tenía perdido esta noche. Sí, señor, me estaba desplazando. Te estaba desplazando, siempre viajando. Eres una máquina, Balmaseda. Eres el rey del volante, ya te lo digo yo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, otra derrota más del Madrid. Yo creo que de alguna forma dice adiós a la Liga con esta derrota. La segunda consecutiva frente a Osasuna y Getafe hoy en el Bernabéu. Yo creo que es pronto para decir adiós a la Liga porque dependerá mucho del enfrentamiento directo con el Barcelona, ¿no? El Barcelona además tiene partidos muy comprometidos próximamente. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que 3 puntos vale, dependes de ti, ya no dependes de ti, aunque ganes en Barcelona, Balmaseda. Ya, pero es que, hombre, no, todavía quedan puntos. A mí me preocupa más la imagen y la realidad del Madrid que la derrota de hoy, aunque lógicamente ha sido un varapalo, ¿sabes? Tú sabes perfectamente que, como decía nuestro amigo
Manu Leguineche, periodista de raza o de los haya. Hombre, ese era un monstruo, ese era maestro de maestros. Absolutamente. Así de claro, maestro de pero con maestros. diferencia. Decía que los periodistas se distinguían por las 3 Ds, ¿eh? Las 3 Ds que son dipsómanos, depresivos y divorciados. Esas eran las características de los periodistas. Buena definición, sí señor, vamos, las 3 Ds, ahí está. Bueno, pues los periodistas, decía él, los periodistas de raza, como él, Bueno. Corresponsal de guerra, en muchas guerras importantes. Corresponsal de guerra. Pasó por Vietnam, de guerras. Yo creo que ha sido el corresponsal de guerra más importante que ha habido en del España. periodismo español, Sí, señor. indudablemente. Bueno, pues el Real Madrid tiene también 3 Ds, que no son esas 3 Ds, pero es descentrado, desequilibrado, absolutamente, y la tercera es descentrado, porque descentrado, desgastado y deprimido. Descentrado, descontrolado. Y desequilibrado. Descentrado porque, bueno, tú no habéis visto el partido, lo hemos visto todos, yo no sé de qué ha jugado Valverde, yo no tengo ni idea absolutamente, había una congestión en el primer tiempo por la banda, por la zona izquierda del campo. Arbeloa, Balmaseda se equivoca porque todo lo centra en Vinicius. El juego de Madrid solamente pasa por un jugador, Vinicius. Nada más, ese es el problema. Claro, si no tiene a Mbappé, sí, efectivamente. Entonces, descentrado porque está descentrado del banquillo. Y sin Mbappé también se nota mucho. Lo de Mbappé va a traer cola, ya te lo digo. Muchísimo. Desequilibrado porque la transición entre el centro del campo... ¿Qué diferencia hay, Balmaseda, existe, entre médicos y lavapiérnas? Hay diferencias, ¿no? Sí. Pues eso es lo que le pasó a Mbappé con algún médico que le echaron para rescatar al que ya había estado anterior. Imagínate. Sí, bueno, pero en realidad los servicios médicos franceses han dicho lo mismo que ha dicho el Madrid. Han dicho lo mismo, Pero en esta última, efectivamente prueba que le hicieron, Sí. O sea, yo creo que esguince de rodilla. Esguince de la rodilla izquierda, efectivamente. Yo creo que Mbappé va a estar contra el City, si no es que con estos mimbres contra el City a mí me da mucho miedo. Claro. Me da mucho más miedo eso que la Liga, Pedro. Sí. Por eso era mi contradicción en relación a tu proposición inicial. Me da mucho más miedo el City que la Liga. No pienso en la Liga en estos momentos. Pero sí pienso en el City. Sí. Bueno, mañana tenemos más tiempo ya con tranquilidad y analizamos todo lo que está pasando. ¿De acuerdo, Balmaseda? Las 3 Ds, amigo mío. A ver, repítela otra vez. A ver, toma nota. A ver, descentrado porque no está centrado por el entrenador, desequilibrado porque hay un desequilibrio tremendo en el equipo. Y desconcertado, ¿no? Sí, totalmente. O sea, desconcertado más que deprimido, ¿no? Vale. Descontrolado. Los jugadores están fuera de sí. Acaban descontrolados. Bueno, ha sido un festival de tarjetas. Es una cosa inaudita. Ha sido un pobre espectáculo y lamentable. Pobre espectáculo, sí, señor. Bueno, Balmaseda, mañana hablamos más tranquilamente. Cuídate. Un abrazo fuerte. Un abrazo a todos. Porque es una cosa. Bueno, Bermúdez, ahí está el tema. Si tenemos Ds para dar y regalar, habría más. Pero mañana más y mejor, siempre. Sí, así es. Pero, de verdad, y es que el Madrid al final... ¿No estarás deprimido tú la última vez que falta? No, yo no, porque... Que no te quiero... porque alguien tiene que mantener, ¿sabes? El humor patrio y todo, ¿sabes? Eso no puede ser. ¿Sabes? O sea, no... Lógicamente uno podría caer en una depresión, pero nunca sería por eso. Imposible. Tú eres poeta, tú eres mágico siempre. No, eso no. Como cantarero. Bueno, nos ponemos la camisa de la Española, seguimos en sintonía, vamos a buscar las firmas de los precandidatos a la presidencia del Barça. Muy bien. Ya lo sabes, aquí estamos con camisas de la Española, nuestro patrocinador. Camisas hechas además en España. Muy importante. ¿Quieres una? Puedes ver toda la colección en www.camiserialaspanola.es. Y además, por ser oyente del programa y utilizando el código Parrado10, al finalizar la compra tendrás un 10% de descuento en cualquier compra que hagas. La Española, personalidad inimitable. Goles, simplemente periodismo de etiqueta.
Asalto a la presidencia del Barça, ya estamos en la cuenta atrás, faltan solo 13 días para que se produzcan esas elecciones a la presidencia del Barça. Y la pregunta que se hace todo el mundo a esta hora de la noche, ¿han pasado el corte todos los precandidatos? Pues tengo la sensación que de momento no, tan solo son seguros, vamos a decirlo así. Víctor Font, que ha presentado 5.144 firmas. Laporta, en este caso, presentó 8.171 firmas, 2.000 menos, vamos a decirlo así, que en las pasadas elecciones, y supera a Font en este caso en 3.000 firmas. Vilajoana se quedó fuera con 1.593 y parece que Marciria ha presentado, vamos a ver si pasa el corte, hasta el próximo jueves tiene que observarlo y analizarlo, 2.844 firmas. Querido Guijarro, don Antonio, ¿cómo estamos? Buenas noches, buenas nit. Buenas noches. Hola, García Domene, columnista de referencia, ¿cómo estás? Muy buenas noches también, bienvenido a Goles. Buenas noches, buenas nit a ambos. Bueno, Antonio, a ver, sensaciones. Bueno, las sensaciones es que esta mañana pues tenía muy claro, o por lo menos pensaba que no había partido, y a estas horas de la noche sí que hay partido, porque si sumamos los 5.144 firmas de Víctor Font, las 2.844 del candidato que no quiero nombrar porque vetó a 2 medios de comunicación, y las 1.593 de Xavier Vilajoana, que como muy bien has dicho, no pasó el corte, pues en total suman pues 9.560 y tantos votos. Suman más entre todos variado algunos votos que lo más, que presentó Laporta. Por ahí por el estilo. De todas formas, efectivamente, suman más que lo que presentó Laporta. Sí, que los 8.171 de Laporta. Ha presentado 2.000 menos que en las pasadas elecciones. De momento la votación será otra cosa. Que hay. Es otra cosa, sí. Porque ¿cuánta gente tiene derecho a votar? Claro. ¿Cuántos socios? ¿114.000 socios tienen derecho a voto? No, son 140.000, pero ¿a 140.000? 114. Pero votarán 114 ya. El censo son 114.000. 114.000, efectivamente. En el censo son 114.000, pero ojo, no pueden votar todos porque no hay voto por correo, lo sabéis. Sí. Por lo tanto, estamos hablando de que por una parte la gestora del Barcelona, encabezada por Rafa Yuste, piden la máxima participación, y por otra parte están poniendo dificultades. Aparte de que para en un momento determinado cerrar una papeleta con la firma cuesta Dios y ayuda, con un PIN, etcétera, etcétera. Y teniendo en cuenta que no se puede utilizar, pero todo el mundo lo dice y se puede comentar, que Laporta como expresidente, me imagino que tendrá, si no tiene acceso o no lo sé, pero podría saber cómo está todo el censo de lo que es el listado del censo de los socios del Barcelona. Lo que está claro es que el resto de los precandidatos, nada de nada. Cuesta mucho más, en un principio, sacarlas, y además porque ha sido presidente durante 5 años, no hace falta ni la lista del censo. Ya. Tiene más contactos, más posibilidades. Tiene el censo a su medida, vamos a decirlo así. Bueno, y el resto no, y por tanto, como es difícil sacar las firmas, porque es muy difícil, y fíjate, Xavier Vilajoana, el constructor. Segunda vez que se presenta como precandidato y segunda vez que no pasa el corte. O sea que fíjate lo difícil que es conseguir las firmas. Bueno, Domene, ¿hay partido, como dice Guijarro? Bueno, creo que sí. Guijarro, vamos a ver, cuando me han hablado de 8.171 adhesiones o avales, que en realidad son avales a la candidatura, a la precandidatura, y luego será candidatura, me ha sorprendido que bajara de los 10.000. Yo pensaba que Laporta arrasaría literalmente. ¿Qué es arrasar? Pues sacar 15.000 para arriba, pero se ha quedado en 8.100. O sea, tiene solo entre comillas, a Font con 5.144. O sea, son 3.000. Font... Sí, unos 3.000 firmas, sí. Ha sumado 400. O sea, la tendencia es que Laporta baja, ha bajado 2.000 y ha subido 400 Font. O sí, si se mantiene la tendencia, perdón, ay, que tengo la voz tranquilo. Sí, no, pero si se mantiene la tendencia, con la ayuda de Siria se acaban pactando. ¿Tú piensas que habrá pacto?
Yo creo, sí, seguro. Yo creo, tarde o temprano. Vamos a ver, no será inmediato, pero yo creo que habrá pacto. Lo que pasa que, claro, ten en cuenta que Font, después de presentarse una vez, se ha presentado la segunda. Tiene mucha gente a la que le debe muchas cosas y que le prometió cargos en la Junta y tal, y claro, Fidia lo que no irá es de segundón, por decirlo de alguna manera. Ya. Se une, O sea, que va a querer su vicepresidencia. protagonismo también, ¿no? Claro, entonces... Fíjate tú, el outsider, que ha conseguido 2.844 firmas, ¿eh? Sí, Bueno, que pero se tiene que pulir. ahora hay que validar las Sí, firmas. está claro que hay que validarlas en todos, ¿eh? No solamente Hasta el Un jueves, en todos. 10%. Yo calculo un 10% es el porcentaje típico por duplicidades y por errores Ajá. en carnet de identidad, en la firma, que a veces meten una firma imitando y tiene que ser exacta la del DNI. O sea, un 10% es lo que se baraja habitualmente, Sí, ¿no? más De o errores, menos es ¿eh? un 10%. En- Ahora, en con las tan papeletas. pocas firmas, quizá baje este porcentaje, ¿eh? Quizá sea Quizá baje, ¿no? un 8% más o menos. Bueno, Guijarro, ¿Laporta está feliz con las firmas presentadas o piensa que se ha quedado bajo? Yo creo que hoy yo lo he visto nervioso una vez que depositaba las firmas en las oficinas del Camp Nou. Yo lo he visto nervioso y lo he visto algo desencajado. Yo creo que se esperaba mucho más. Se esperaba lo que comentaba Doménez García. Yo pienso sinceramente que estamos hablando de unas 10, 11, 12.000 como poco. Ajá. Y claro, presentar solo 8.169, pues sinceramente creo que no le tiene que hacer ninguna gracia, sabiendo que si la oposición junta todas las firmas, superan al señor Laporta. Y todo esto sobre todo porque veníamos de escuchar que va a arrasar, que va a ganar Becalle, que si el 98%, que si el 80 y no sé cuántos %, que tal, que no sé qué. Entonces cuando ves el tema de las firmas, dices, bueno, nadie dice que no siga como favorito Laporta, pero a lo mejor, quién sabe, ¿no? Queda todavía lo más difícil, que es la campaña electoral, quedan por hacer muchas cosas, lo que hemos hablado muchas veces, si hay alguna sorpresa importante de Víctor Font, guardada, en los últimos días podría ser fundamental. Yo creo que hay una estrategia, hay debates por televisión, por radio, y yo creo que ahí es donde Víctor Font se la tiene que jugar. Pero vamos, si se une toda la oposición, si se uniera toda o gran parte de la oposición, pues vamos a ver, porque como Laporta en estos últimos días daba la sensación de que estaba sobrado y que con el toro mecánico, los macarrones, el jamoncito, el futbolín y ahora el tractor amarillo, no. Sí, el tractor verde, también, sí. le gusta el tractor y darle al pito. En Mollerusa. Y darle al pito. Vamos a lo mejor va a tener que cambiar el discurso y va a tener que cambiar la estrategia, Bueno. porque yo creo que hoy deben estar pensativos. En cambio, la candidatura de Font están muy contentos porque creen que lo que están haciendo es correcto, tienen un mejor proyecto, evidentemente, clarísimo mejor proyecto, y pueden ver en un momento dado con estas firmas y con lo que ha conseguido Font, pues la luz en el camino, ¿no? Oye, Domènech, ¿es más difícil conseguir una firma que un voto para el candidato, en este caso, por ejemplo, para Laporta, que estamos comentando que perdió 2.000 votos en relación a las pasadas elecciones? 2.000 firmas, 2.000 adhesiones, sí, 2.000 avales, por decirlo. Hombre, es que yo también, por otro lado, he sumado Font, Fidia y Vilajoana y sale 9.601 adhesiones a estos tres, del cual Vilajoana ha quedado descolgado, los otros dos no. Suman más. Han bajado en las últimas horas son- las cifras, pero 9.500... Sí, la oposición suma más que Laporta. 500 Claro. más que Laporta. Ajá. Por esto Claro. te digo que Laporta es el que más, pero hay un pero con puntos suspensivos que vamos a ver la tendencia que marcan estos, 15 días que quedan para las elecciones, si no comete errores Font, si no los comete Laporta, pero la tendencia es que Laporta baja en estos momentos y Font sube. Esto es lo que dicen los números. Ahora, esa tendencia se va a mantener. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora, ¿qué sorpresa puede haber? ¿Qué pelotazo tiene que dar Víctor Font, que es el líder de la oposición, para meterle mano a Laporta? Hombre, Guijarro? con Antonio lo hemos hablado sobradamente. Un gesto de Messi sería fundamental. Yo no lo veo, pero bueno. Yo tampoco. Yo no lo veo. Pero Font
tiene que ser más claro y contundente, sobre todo contundente, porque tiene a veces, yo es lo que hablaba con Antonio muchas veces, que tiene el enfazolograma plano. Sí, es plano, demasiado, es plano. No es es plano. uno, quizá es muy buen gestor. Sí, no pero lo que dudo, no sabe vender, comunicar eso. exactamente, no comunica. No comunica esa gestión o el proyecto que tiene en la cabeza, de verdad. Exacto, y esta votación irá mucho por sentimientos, por la persona que demuestre con sus parlamentos. Sí, pero sus es lo que funciona en el sus fútbol, en entrevistas. este negocio, el sentimiento, vamos a ver, Sí. la Entonces, pasión. Aquí otra cosa no funciona en el mundo del balón redondo. Y después otra cosa, que tiene que haber debates. En TV3 habrá un debate y seguramente también en BTV, Barcelona Televisión, y después las radios, que yo creo que habrá 2 debates en televisión seguro. En el cara a cara. ¿Pueden ser decisivos los debates? Yo creo que sí. Para ganar unas elecciones. Y en esto Laporta. Yo creo que gana Fon, efectivamente. Ten en cuenta que Laporta ha ganado con 2 mentiras meridianas, y te lo cuento en 10 segundos. Que ficharía a Beckham en el año 2003 y que con un asado arreglaba la continuación de Messi es verdad. En el Barcelona. 2 mentiras que fueron la base de sus mensajes en los debates que hubo en cada momento. Y la gente se lo creyó. ¿Y qué pasó? Pues pasó lo que pasó. Guijarro, a ver, ¿tú sigues convencido de que Víctor Fon va a dar un golpe de mano? ¿Tiene alguna sorpresa, alguna carta guardada? Bueno, yo quiero pensarlo, me quiero aferrar a que puede tener esa carta. ¿Los debates le pueden beneficiar o le pueden perjudicar? ¿Perdone? Si los debates le pueden beneficiar o perjudicar. Bueno, yo creo que si habla muy claro y muy directo en cada debate y va al grano de lo que quiere decir y no se anda con rodeos, yo creo que le puede plantar cara a Laporta, porque Laporta sí, en el tema deportivo te puede sacar pecho, pero en la gestión económica y en otras parcelas del club yo creo que Fon tiene las de ganar, sobre todo cuando pues comente las muchas mentiras que ha comentado yo creo que está la clave ahí, que la gente entienda las mentiras que ha comentado Laporta durante los últimos años, los 5 últimos años, todo lo que prometió, lo que no ha cumplido, y dejar las cosas muy claras. Pero nadie habla, ¿por qué nadie habla de la deuda real del Barcelona, Guijarro? Bueno, yo llevaría... Ahí no se mete nadie, no se moja absolutamente nadie. Los debates sí, en eso... Sí, Llopis, tienes razón, Antonio, perdona que te interrumpa. El único que sabe de qué va esto y que dice la verdad y la realidad del Barça. Es un economista importante, Ciria, y sabe mucho y muy profundamente los números del Barcelona. Yo me lo he escuchado alguna vez y toca bastante en el apartado económico, que es uno de los talones de Aquiles de Laporta, la economía, que ha cerrado todos los ejercicios con pérdidas, excepto cuando vendió palancas, pero claro, vende patrimonio. Vende patrimonio, eso claro, es deuda a corto y largo plazo. O sea, claro, el Barça, en la página 56 de la última auditoría de Crown Spain, que lo auditó el 30 de junio pasado, salían 2.048 millones de corto y largo plazo. Ajá. Más esto aparte del Espai Barça, o sea, del nuevo Camp Nou que están construyendo, que es una cuenta aparte que no tiene nada que ver con la gestión del día a día. Entonces, es que los números son claros. Si sumas los dos, son 3.500 millones lo que hay ahí. Imagínate tú. Claro. Y en lugar de rebajarla, cada año sube. Entonces, pues claro, oye, ha tenido que refinanciar ya los primeros intereses que generó el primer crédito que le otorgó Goldman Sachs, que no tiene nada que ver con el nuevo Camp Nou. Y ahora, a finales de junio, tendrá que pagar, me parece que son, Antonio, refréscame, casi 100 millones, me parece que son. Sí, casi 100 millones, sí. Y esto los tendrá que refinanciar otra vez, porque si no genera beneficios, ¿cómo puede ir tapando de esto? Pues claro, todo se va haciendo la albóndiga cada vez más gorda. Es así, esa es la realidad, ese es el problema, Antonio, que cómo se va a arreglar esto. Yo creo que no tiene otra salida que una SA, digan lo que digan, es que no veo otra solución económica para el Barça. Yo tengo las cosas muy claras
entre unas cosas y otras, más de 4.000 millones de euros, sinceramente veo una auténtica pasada, Bueno. y que todo se pueda reducir a una campaña de folclore y de populismo y que la gente pueda tragar en ese sentido, me parece absurdo, ¿no? Lo siguiente. Por eso la gente ahora tiene que tener cabeza y escuchar a las dos propuestas. Lo ha dicho Víctor Fon esta tarde, es un plebiscito, o más de lo mismo, o un Barça completamente nuevo en todos los sentidos, más profesional. Bueno, pues esto es lo Pero que sí, hay. es lo que necesita el Barcelona. Pues exactamente, un proyecto más profesional, con ejecutivos de primer nivel como había, Claro, que se claro. los ha cepillado a todos la No puerta. los ha cepillado, han huido, Pedro Pablo. Ya han huido se también, marchado claro, es del verdad, también han equipo. huido, claro. Han huido. Claro. Al final está en manos de palmeros, que es lo que hay en el Barcelona. Sí. Esa es la realidad, triste realidad. Imagínate tú lo que hay. Pensaba que los culés eran mucho más autocríticos y me he dado cuenta de que la autocrítica no es una de sus grandes cualidades. Sí, pero esto de las firmas ha sido un síntoma, ¿eh? O sea, ¿tú crees que es un Sí. síntoma? Yo creo que, pero... hombre, parece que sí, pero muchas veces se convierte, pues oye, también son estrategias en muchos casos, ¿no? Bueno, también te digo una cosa, Parrado. Es verdad que por mucho que, y me lo dice muchas veces Domènech García, y tiene razón, por mucho que en las redes sociales exista un run, unos comentarios en contra de uno o de otro, en las redes sociales el 90 y tantos % no son ni socios ni socias del Barcelona. Eso está claro, Por lo tanto, eso está claro. Por lo tanto, no van a decidir el nuevo presidente. Ahora, en toda esta campaña electoral de perfil bajo, me falta una junta gestora que realmente hubiera desde el principio luchado por tener un voto por correo, para facilitar a que todos los socios y todas las socias tuvieran la posibilidad de votar. Y no ha sido así. Nada, la Junta Gestora les da igual. Escúchame, No lo entiendo. son gente de la Porta, todos. La Junta Gestora, o sea, eso, vamos a ver. Pues Eso, si es lo que quieren... claro, si es lo que ese es quieren, el problema. No, pues si es lo que quieren, pues nada, esto es lo que van a tener. Yo te digo una cosa, yo creo que después de las firmas de hoy hay partido, pero Font tiene que saber jugar muy bien sus cartas. Claro. Y tiene que saber jugar muy bien sus cartas, sobre todo con las propuestas. No, y en el debate tiene que ser claro y comunicar y llegar y transmitir, si no está muerto, no tiene nada que hacer. Y o sea, tener alguna carta escondida. claro, tener alguna baza. Claro, yo sigo pensando que lo de Messi no va a salir, no se va a producir. Messi sigue en Miami, escondido, y no va a aparecer porque no quiere jugar a ninguna carta, ni perdedora ni ganadora, a ninguna. Y luego verá lo que hace cuando pase las elecciones. Yo te dije, Pedro Pablo y Antonio, y lo dije, me parece, en tu programa, de que Messi puede hacer un voto por pasiva, no por activa. Ya, por pasiva, decir, claro. Yo sí. no me gusta Laporta, porque creo que tal... No es Pero una no lo va a hacer eso tampoco. Y echar a Todo puede calificativos. pasar. Bueno, Todo vamos puede a ver. pasar. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. vamos a esperar acontecimientos. Bueno, para terminar, Guijarro, mañana partido, vuelta de la Copa, importante partido, la ventaja es muy cómoda del Atlético, 4 goles de ventaja. El Barça sin Frenkie de Jong, sin Lewandowski, lesionado recientemente, y sin Eric García. ¿Qué pasa? ¿Qué se piensa de Barcelona? ¿Que hay todavía posibilidad de remontar o no? Sí, se piensa que ¿Se piensa en la remontada? Sí, porque el Barça vamos a ver, el Barça puede marcar 4 Sí, goles. pero la defensa que tiene, escúchame. Efectivamente. No, pero cualquier equipo le hace daño, le pilla a la contra y le machaca, ya te lo digo. Lo que te quería decir, que el Barça puede hacer 4 goles perfectamente, porque tiene capacidad goleadora para marcar 4 goles. Pero a mí, sinceramente, lo que me preocupa es la defensa. Y el Atlético de Madrid mañana me imagino que va a jugar un partido con inteligencia, no se va a quedar atrás todo el encuentro, va a salir jugando el balón, va a buscar los espacios, porque si se mete dentro del área está perdido, y yo creo que el Atlético de Madrid tendrá oportunidades, y si marca alguno, pues ya, ¿qué te voy a contar? Mañana, ¿no? Si tú no sepas. un antídoto para frenar a Lamine Yamal, que está en un momento dulce, un momento prime, Domènech, como dicen ahora los modernos. Está Lamine Yamal en momento prime. Yo creo que todo va a girar como pasó con el Metropolitano, en sujetar y en marcar bien a Lamine Yamal. Sí. No, bueno, hoy Simeone, he escuchado la rueda de prensa y ha tocado bastante en un aspecto que va a atacar por la izquierda, porque sabe que Lamine, bueno, no acostumbra a marcar a su lateral. Claro. Y
y he escuchado esto. Entonces, yo creo, es lo que decís, el Barça es capaz de meterle 4, pero es que el Atlético, bueno, el año pasado quedaron en uno de los partidos, porque jugaron también no sé cuántos partidos, quedaron 4-4 en el estadio, ¿te acuerdas? Sí, correcto. O sea, fue un intercambio de golpes. Aquel partido, aquella eliminatoria, hubo 13 goles en aquella eliminatoria. Me parece... El Atlético de Madrid, lo que pasa es que en esta competición, en la Copa del Rey, se juega la temporada. Se juega todo. Bueno, todas las temporadas. Para ellos supone... Siempre la Copa. Claro. Siempre la Copa. Ay, pues nada, mañana lo vemos y lo contamos. Más emoción imposible. Están las cosas calentitas como me gustan a mí en la ciudad condal, en el Barcelona, ¿eh? Muy bien. Seguiremos de cerca esta pista y vamos a ver qué es lo que sucede, si Víctor Font se pone las pilas y da un golpe de mano, o si Laporta consigue mantener lo que tiene y la ventaja. Mañana Pero más. No lo dudes, esto es un mano a mano entre Laporta y Víctor. Eso está claro, eso siempre desde el principio, ya lo sabíamos, Guijarro. Claro. Un abrazo a los dos, Domènech García, Guijarro, un abrazo fuerte, hasta mañana. Aquí seguimos, nos ponemos la camisa de la Española y seguimos vivos, aquí. Ya lo sabes, aquí estamos con camisas de la Española, nuestro patrocinador. Camisas hechas además en España. Muy importante. ¿Quieres una? Puedes ver toda la colección en www.camiserialaspanola.es. Y además, por ser oyente del programa y utilizando el código Parrado10, al finalizar la compra tendrás un 10% de descuento en cualquier compra que hagas. La Española, personalidad inimitable. Goles, simplemente periodismo de etiqueta. A dos bandas me gusta la Copa, Barça Atlético, el Barça buscando la remontada, 4 goles de ventaja que lleva el equipo de Simeone. ¿Cómo se está viviendo estas horas previas a este partidazo mañana en el Spotify Camp Nou? Querido Eric Gutiérrez, amigo mío, bienvenido a Goles, muy buenas. Hola Eric, ¿cómo estás? Muy bien, ¿me oyes? Sí, te oigo perfectamente. A ver, Ballesteros, don Fernando, saludos también, amigo. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Bueno, Eri, a ver, ¿se piensa en la remontada? Hombre, pensarse sí. Evidentemente, al final no se puede pensar en otra cosa porque te metieron 4. Pero la realidad es que, aunque he hablado con cierta gente, algunos atléticos que están nerviosos, ¿no? Hablaba con Natalia esta mañana, nuestra colaboradora en Deportes y Libertad, y estaba nerviosa, y el barcelonismo, pues, bueno, al final pues crece la remontada porque no te queda otra, pero en mi caso concreto... Y es que no estoy ni nervioso porque no creo en la remontada prácticamente de ninguna de las maneras. Tú tienes los pies en el suelo como yo, vamos, yo tampoco lo creo, que le meta, hombre, 4, alguno va a meter el Atlético, teniendo en cuenta la fragilidad defensiva que tiene el equipo azulgrana. Estoy convencido. Para mí ese es el tema. Claro, para mí el Parrado lo has marcado muy bien. Para mí es el tema. Yo de verdad no creo que el Barcelona no le pueda meter 4 al Atlético de Madrid. Sí, se lo metió al Villarreal el otro día, sí, ojo, se lo metió al Villarreal, que es un gran equipo, el conjunto de Marcelino. El año pasado se lo metió 2 veces, pero el tema no es ese, el tema es que no te metan. Y yo eso sí que lo veo imposible. Además, sin Eric García encima que no va a estar, De Jong no va a estar, aunque a mí Bernal me fascina. Sí, pero De Jong es muy importante, ¿eh? Y Eric García también, no nos engañemos. Son dos bajas importantes. Tiene a Lamine Yamal en su momento prime, dulce, vamos a decirlo así. Recuperó a Pedri, también muy importante. Y bueno, me imagino, Fernando, el Atlético no va a recuperar a Barrios, sí a Nico González, aunque me imagino, va a confiar en Julián solo arriba con Sorloth, o va a meter a Griezmann ahí apoyando al centro del campo a Coque y a Cardoso. La titularidad de Sorloth del otro día me dejó la mosca tras la oreja en ese sentido. Yo apostaría que mañana no va a estar el noruego y que sí que estará Griezmann, y sí, Cardoso en el centro del campo con Coque, de eso no hay duda, aunque hoy ha probado con Rodrigo Mendoza en la formación titular, pero vamos, no le doy muchas opciones de que eso se haga realidad mañana, y con Juliano y con Lukman, por supuesto, también en el 11 titular. Seguro. Y sin cambios a la defensa, claro, de eso no hay duda, porque a Janko y a Pubiel en el centro de la defensa de la zaga, Llorente y Ruggeri en los laterales, me imagino. Exactamente. ¿No? Y Musso en la portería. Qué bien está Oblak, ojo, Oblak salvó al equipo en Oviedo, también, Sí, no, muy bien en Oviedo, muy bien a pesar de todo ante el Brujas, aunque entrara un gol a balón parado. A pesar de lo que diga Juanchito, Oblak, efectivamente, no lo quería decir, pero ya lo digo yo, Tiene presente y futuro Oblak todavía, lo tengo claro. Hombre, por favor, sin lugar a dudas. Y si por mí fuera, mañana juego a Oblak, pero bueno, es verdad que Musso lo ha hecho muy bien en la Copa, y aunque tenemos el precedente del año pasado, el partido contra el Barcelona,
creo que fue en Montjuic, si mal no recuerdo, en Copa, que terminó con empate a 4. Bueno, ese partido no estuvo demasiado bien Musso, pero es verdad que en esta Copa del Rey está dando seguridad al equipo y mañana es un hombre en el que hay que confiar. Ahora, respecto a lo que decíais, hombre... ¿Tú qué piensas? ¿Qué sentimiento hay en el Atlético? ¿De que vamos a pasar la eliminatoria? ¿Que llevan una cómoda ventaja y que van a hacer algún gol allí? Yo creo que en el vestuario tienen que estar convencidos de que tienen todo en la mano y que tendría que ser una pifia tremenda. ¿Lo de Oviedo fue para despistar un poquito? Porque vaya partido, madre mía. No, lo de Oviedo es el modo coñazo de liga. ¡Ay, qué partido! Madre mía, un solo disparo a puerta, que fue el gol de Julián. En fin, ver para creer. Sin ninguna motivación. Es incomprensible también, yo alucino. Sí, que fue lo mejor, ¿no? Lo de Julio. Sí, por lo menos por las ganas, por la voluntad y por ese último balón que salvó ahí en la línea de banda y que fue el preludio de la acción del gol. Es que fue lo poquito positivo que se pudo ver. Pero vamos, de cara a mañana, hombre, pues sí, ahí entre la afición, esa sensación, ¿no? Yo he hablado con varios atléticos hoy, qué nervios de cara a mañana. Y no sé, yo desde aquí, Pedro, mandaría un mensaje de tranquilidad, de verdad. Sí, pues mándalo, yo estoy de acuerdo contigo, vamos, por favor. Claro, y con esa ventaja, si pierde la eliminatoria, entonces habría que pensar otras cosas. Te lo digo claramente, ¿eh? O sea, es que no quiero, de verdad. Como pierda la eliminatoria con la ventaja que tiene, vamos, mañana mismo le pongo las maletas en la puerta a Simeone, para empezar. Y luego a algunos jugadores también. No me pongo ni en esa situación, es para hacer maletas, pero vamos, a tutiplén, sí. No, pero es que escuchas los nervios con 4-0 y dices, chico, si llega a ganar 2-0 el Atleti en la ida, es que ni piensas en viajar al partido de vuelta. Claro, es que no me digas que pensar en que te van a remontar un 4-0, por supuesto esto es fútbol, Esto es fútbol. Puede pasar muchas cosas, ya lo sé. En el minuto 5 puedes estar con un jugador menos porque se haya escapado un contrario y le hayas tenido que hacer falta. Bueno, y tienen a la Miña mal en un momento dulce. Las cosas como son, no va a estar un elegido. Eso, no va a estar Lewandowski lesionado. De todas formas, Eric, allí lo confían todo a Lamine, lo confían todo en Rafinha. Lo confían todo, no va a estar Lewandowski, me imagino que jugará Ferran, ¿no? Sí, evidentemente que al no estar Lewandowski, Ferran es la opción. Yo creo que lo confían todo a Lamine, pero hay un canario... ¡Ay, cómo está Pedri! Vaya paso que mete, madre mía. Hay un canario que cuando entra al campo hay que confiarle todo. Yo de verdad que le confiaría mi vida a Pedri si hace falta. ¿Podría jugar Dani Olmo de falso 9 que apuntan en Barcelona algunos? No creo, yo creo que optará por Ferran. Y con igual detrás Olmo, aunque yo pondría a Fermín porque es un tío que llega muy bien y necesitas goles, es que vas a necesitar goles, es que es lo que hay. Claro, necesitas goles, Fermín me gusta más a mí, sí señor. Y especialmente para ese tipo de rol me gusta más, teniendo en cuenta yo creo que el Barcelona va a dominar el partido. En cuanto al Atlético de Madrid, comentabas, Parrado, tú que si pierde el partido, que habría que echar a Simeone y tal. Yo creo que es un partido que si el pierde el Atlético de Madrid la eliminatoria, es culpa de los jugadores 100%, quiero decir. Tú no puedes ir en una eliminatoria, por muy mal que tu entrenador te esté entrenando, que no creo que sea el caso, pero aunque lo fuese, tú puedes perder un 4-0 de ventaja en una eliminatoria. Te has desconectado completamente del partido y creo que sería más cosa de los jugadores que del entrenador, sinceramente. Un fracaso en toda regla, con mayúsculas. Vamos, yo no perdono a nadie, también te lo digo, Vamos, que llevo tiempo ya, ya sabes mi discurso con el tema de Simeone, creo que hay fin de ciclo hace ya tiempo, pero bueno, vamos a respetarlo por lo que es Simeone, lo que ha sido y lo que sigue siendo en el Atlético de Madrid, pero también, Fernando, hay jugadores que hay que pasarle factura al final de temporada, Sí, no cabe duda. Claro. Al final de temporada hay que hacer balance, ¿no? Y en el Atlético de Madrid, si algo se le puede echar en cara también a Simeone, en cierto modo, es que en los últimos años ha habido jugadores que han perpetuado un rendimiento bastante cuestionable y que sin embargo han seguido en el equipo, ¿no? Mucho tiempo. Quiero decir que son actitudes que en los primeros tiempos de Simeone no se daban, ¿no? Es decir, si un jugador no entraba, si un jugador no rendía, estaba fuera la siguiente temporada. Yo entiendo que hay contratos que a veces va más allá de lo meramente deportivo, es difícil quitárselos de encima, pero es cierto que en el Atlético de Madrid, Parry, en los últimos 4 o 5 años ha habido jugadores que dices, joder, que lleva sobrando 2 temporadas ya, ¿no? Y que se hacían eternos, aunque yo lo he querido mucho, pero el caso de Saúl ha estado ahí, el caso de Lemar, que se ha hecho eterno, y veías que yo echo de menos a Correa, uno de mis ídolos, Correa. No, eso por supuesto. Vamos, ese Correa, es el caso contrario, Parrado. Sí, verdad, porque siempre que salía respondía, siempre respondía. Claro.
Sí, y hay contextos determinados de partidos en los que se le sigue echando de menos en el minuto 60. De eso no cabe duda, vamos. Muchos por lo menos lo sentimos así. ¿Tú a quién echarías de menos, Eric, en el Atlético? Yo, es que Correa es el nombre. O sea, y además, yo recuerdo todos los partidos contra el Fútbol Club Barcelona que parecía Maradona. De verdad, Correa a mí me pareció un jugador primordial y creo que de las bajas que ha tenido el Atlético de Madrid, en los últimos años es la que más sensible en mi opinión, me refiero de perfil un poco más bajo, ¿no? Al final también has perdido jugadores grandes, pero sí, Correa, y especialmente contra el Barcelona siempre se le daba bien, y creo que en un partido como el de mañana, pues que imaginemos que se pusiera el Barcelona 2-0, porque es que si no va a haber eliminatoria, evidentemente. Creo que en un minuto 60, 65, que entre Correa en una contra te podría dar muchísimo. Eso sí, hay que decir que el Atlético de Madrid en ataque está en buen momento, Sorloth parece que ha despertado, Griezmann está probablemente en su mejor momento de la temporada, su mejor partido lo hizo en ese primer partido de Copa contra el Barça en la ida. Julián lleva algunos goles últimamente. Entonces, bueno, es que por eso veo muy pocas opciones, porque el Barcelona es un drama en defensa, pero un drama absoluto, de estos gordos, de Óscar casi. Sí, y ahí cualquier equipo a la contra ofensivamente le mete mano, seguro, ¿eh? Es que es eso, o sea, de verdad, no es porque yo piense que el Barcelona no tiene opciones de ganar, creo que el partido lo va a ganar, o que tiene opciones de llevarse el partido con varios goles. Es que de verdad, es que veo imposible que el Atlético de Madrid no le consiga meter alguno, encima teniendo en cuenta que es un equipo que aunque no han estado en su mejor momento esta temporada, creo que tiene pólvora en el banquillo. Sí, tiene pólvora, tiene. Juegue quien juegue, tiene pólvora en el banquillo, entonces es que es muy complicado. Y además, le metes 4 y todavía queda la prórroga. O sea, me he quedado yendo con 4-0, es que todavía queda la prórroga y había que ver qué pasa. Yo creo que no se llega a la prórroga, creo que no se por va eso, a llegar por eso te digo que... Y además tú tienes dos perfiles que no tienes, ni de Jong ni de Lewandowski. Que Lewandowski en principio no iba a ser titular, bueno, minuto 75, claro. Imaginemos, 3-0... Para mí meter a Lewandowski es meter un gran activo para intentar empatar la eliminatoria. Sí, eso y no lo tienes. ¿No? Bueno, ¿tiene el antídoto Fernando Simeone para Lamine Yamal? Sería Ruggeri, ¿no? Sería Ruggeri. No, hombre, en el partido de ida, Parry, el antídoto fue no solo la presencia de Ruggeri en el lateral izquierdo, sino todas las ayudas que tejió por ahí Marco Llorente, esa es la verdad. El sistema defensivo funcionó muy bien y la jaula a Lamine funcionó a mil maravillas. Funcionó bien que el Metropolitano. Pero bueno, vamos a escuchar lo que decía Simeone sobre este tema que te estoy preguntando, Fernando. Sí. Bueno, es un jugador individualmente muy bueno, desequilibrante, sobre todo en el último tramo del juego. Y bueno, nosotros tendremos que aprovechar todas las posibilidades que también nos da en la parte ofensiva para poder atacar por ese sector. Y bueno, también llevarlo al lugar donde por ahí se siente más incómodo que defendiendo. Eso lo hace bien. Es un jugador individualmente muy bueno. Bueno, son las reflexiones que hacía el bueno de Simeone. Ahora voy a preguntarle sobre el asunto del partido, pero bueno, que yo creo que sabe cómo frenar a Lamine Yamal. Ya lo vimos en el Metropolitano, no creo que cambie la idea. Uno contra uno no le puedes dejar, porque está muerto. Claro. O sea, eso está claro. Esa es la verdad. Bueno, para terminar, Eri, ¿tienes ya el 11 previsto que tiene Flea en la mente? Sí, yo creo que hay pocas dudas. Se encomendará a Lamine y a Pedri. Hay que decir que en el partido de ida se encierra muy bien a Lamine porque Pedri no está. Cuidado, que eso es importante también. No tienes a esos dos puntales que tienes que vigilar. Pero bueno, yo creo que de cara a este partido, evidentemente va a ser Joan García, Koundé, Cubarsí seguro. Y en la zaga tengo alguna duda porque Eric García, como digo, no está por esa expulsión en el anterior partido. Yo creo que va a optar por Araujo, teniendo en cuenta que también te puede dar ofensivamente en los corners pues alguna ocasión. No me sorprendería ver a Gerard Martín, pero yo creo que optará por Araujo. Lateral izquierdo, evidentemente. Bueno, iba a decir Valde, pero realmente creo que juega a jugar Cancelo. Creo que da también alguna opción más en ataque el portugués, y creo que le gustó en algún partido que ha jugado últimamente Cancelo. Y dentro del campo creo que va a ser Bernal, Pedri y Fermín. Creo que le convence Bernal, a mí ya digo que me encanta para sustituir a De Jong, que evidentemente es el titular. Y arriba pues los buenos, ¿no? Lamine, Ferran y Rafinha para intentar meter pues esos 4 goles que se necesitan, o 5 en caso de que te metiesen uno. ¿Y en el Atlético, Fernando? Bueno, lo que decíamos, con Musso, Pubil y Janko en el centro de la defensa, Ruggeri por la izquierda, Llorente por la derecha, Barrios, Coque y Cardoso. Siempre me empeño en meter a Barrios. Coque y Cardoso en el centro del campo, con Juliano, Lukman,
Griezmann y Julián. Me cargo a Sorlo. Bueno, no está mal, ¿no? Saldrá, me imagino que tendrá minutos en función de cómo vaya el partido. Sí, no, sin lugar a Siempre hay dudas, que buscar al salmonete, Fernando, como Siempre, sea. siempre. Vamos. A Salmonete lo necesitamos. Que no me digan otra cosa. Salmonete siempre, sí o sí. Sí o sí. Bueno, Fernando, mañana más y mejor. Cuídate. Un abrazo fuerte. Nos contamos, un abrazo. Eric Gutiérrez, ya estamos ahí en sintonía, amigo mío. ¿De acuerdo? Ahí estaremos. Un abrazo fuerte, cuídate. Bueno, vamos a ver lo que decía Simeone precisamente, hablando de lo que espera mañana de este partido. Antes de cualquier encuentro importante, hablamos de todo, del partido que nos vamos a encontrar, de las situaciones que posiblemente pueden aparecer y de llevarlo a donde creemos que le podemos hacer daño. Cuando uno empieza la pretemporada dice, ojalá que en el mes de febrero, marzo estemos peleando por todo. Obviamente aparecen todos estos escenarios de temor, de posibilidad, de que si va bien, que si va mal. Estamos fantásticos en el lugar que estamos, porque estamos peleando por lo que queremos. Peleando por lo que queremos, que no es otra cosa que ganar el título de Copa. Y el bueno de Flick también aparece en escena, hablando de este partido, a la vuelta con el Atlético de Madrid, la esperanza de golear. ¿Se podrá meter tantos goles y eliminar al Atlético? Cosa difícil, parece. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe lo que tenemos mañana, que vamos 4 goles por detrás. Y queremos hacer posible lo imposible. Ese es nuestro objetivo para mañana. Sabemos que no va a ser fácil, pero nosotros no vamos a rendirnos hasta el final. Sabemos que es un partido muy importante, que es importante sobre todo dejar la portería a cero, pero también creer en nuestras fortalezas y creer en que podemos hacerlo. Pues nada, tiempo al tiempo, espectáculo servido, la Copa, un clásico, Barça Atlético, buscando una finalísima de la Copa del Rey, de la Copa de España. Nos ponemos la camisa de la Española y seguimos disfrutando. Ya lo sabes, aquí estamos con camisas de la Española, nuestro patrocinador. Camisas hechas además en España, muy importante. ¿Quieres una? Puedes ver toda la colección en www.camiserialaspanola.es. Y además, por ser oyente del programa y utilizando el código Parrado10, al finalizar la compra tendrás un 10% de descuento en cualquier compra que hagas. La Española, personalidad inimitable. Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Hace tiempo que llevo sacando a flote una campaña Salvemos al Zaragoza, al precio que sea, porque es un histórico, es un clásico de la futbolista española. Ha movido ficha por fin. ¿Será demasiado tarde? Esa es la pregunta que nos hacemos todos para salvar la categoría. Se confirma lo que ya era de alguna forma un secreto a voces. Adiós a Chema Indias y a Rubén Sillés. Aparece en escena Lalo Arantegui, que vuelve de alguna forma al Zaragoza, un viejo conocido en la casa, y coloca a David Navarro de entrenador interino, mientras se está negociando con Juan Ignacio Martínez, con Jim, el conocido Jim, un tío ya con bastante experiencia, pero vamos a ver si le convence. Ahora mismo, situación delicada, a 7 puntos de la salvación, quedan 14 jornadas, 42 puntos en juego. Bueno, voy a abordar este tema con Paco Ortiz Remacha, con mi amigo Paco Ortiz Remacha, una referencia periodística, 50 años de vida periodística en Aragón, la voz del Zaragoza, sin ningún tipo de discusión, conoce como nadie las claves, y también con el estratega de goles, Marcos López Aragón, editor jefe de Babel.com. Don Francisco Ortiz, ¿cómo estás, amigo? Don Pedro Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y muchas felicidades por estos 50 años ahí de profesión, al pie del cañón, amigo mío. Lo que era la radio de válvulas con las antenas en la onda media, ahora que oye, estamos haciendo muchas cosas tú y yo, aunque somos muy mayores. Pero ahí seguimos, pero tenemos la experiencia, Efectivamente. La experiencia que no tienen los jóvenes, Los jóvenes tienen, y no todos, tienen hambre de periodismo, pero no creas que todo el mundo, Muy justito, no es lo que era ya, Paco, no es lo que era. Ya. Ahora mucho ordenador, mucho Twitter, muchas redes, pero poco periodismo, esa es la verdad. Exactamente, contrastar noticias, ir a ver al personaje, tener su número telefónico para llamarle, conocer a las personas que están cerca del Consejo de Administración para que te vayan diciendo, un camarero, una persona que trabaja en las oficinas, etcétera, etcétera. O sea que eso cuesta mucho tiempo, muchos años, Y ya el mundo del periodismo y el mundo futbolístico ha cambiado totalmente, Paco, totalmente. No tiene nada que ver. Nosotros hemos sido privilegiados. Hemos vivido la época dorada, así de claro, la época dorada. Bueno, Paco, voy a saludar también a Marco López Aragón. A ver, estratega,
¿Cómo estás, tal? Marcos? Buenas noches. Muy buenas ¿Qué tal? noches, ¿Cómo amigo. estáis? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Paco, a ver, situación real del Zaragoza ahora mismo, a esta hora de la noche. Pues la situación real es que todo es muy complicado para continuar en Primera División, por lo que decías antes. Bueno, rápidamente decir que Lalo Arantegui, como has comentado, es el nuevo director deportivo del Real Zaragoza, que salió en 2020, cuando estuvo a punto de ascender el Real Zaragoza, pero vino la pandemia, y luego ya la vuelta, cuando se jugaron los partidos en los campos sin público, es cuando la plantilla prácticamente se rompió y no pudo alcanzar el objetivo del ascenso, ¿no? Lalo Arantegui vuelve con mucha fuerza porque al fin y al cabo es un hombre de Juan Forcén. Juan Forcén es un importante constructor, amigo íntimo de Fernando Yarza, que es el factotum de Heraldo de Aragón, el medio de comunicación más importante local, y también de algunos políticos actualmente dentro del ayuntamiento y del gobierno de Aragón. Y el único protagonismo que ha tenido siempre esta compraventa, porque son todos los mismos, aparezcan o no aparezcan, ha sido precisamente el nuevo estadio municipal de la Romareda, que va a buen paso y que en 2028 estará absolutamente libre para poder jugar, hacer conciertos musicales, etcétera, etcétera, carrera de perros salchicha como en Ottawa, y también hay carreras de tocinos en los partidos en Estados Unidos, en una localidad donde también hay carreras de tocinos, debe ser muy interesante, ¿no? Pero bueno, Lalo Arantegui es de Juan Forcén. Y también está, no sé si te acordarás, de Luis Carlos Cuartero, es capitán del Real Zaragoza. Me suena Cuartero, hombre. Que estuvo con Agapito Iglesias, que después continuó con la fundación, que estaba con César Alierta, que estaba con Fernando Yarza, y que ahí escondidito sigue estando en la actual cúpula del poder, que se divide en dos partes hasta hoy, que era Forcén, que tenía y tiene el 30%, y luego el Atlético de Madrid. Ajá. Mariano Aguilar es el responsable. Sí. Esos son los propietarios nacionales, vamos a decirlo así, ¿no? Efectivamente, los sí. nacionales. Porque vamos, la familia más, ¿qué pinta en todo esto? A ver. Pues mira, Jorge Mas tiene el 4% y como ya sabes está pues con Messi que no caga. Y luego también está pues con todos sus compañeros, con Beckham, al que va a nombrar presidente, luego ha quedado campeón de las franquicias de Estados Unidos y entonces está absolutamente, bueno, pues el hombre, en fin, deseando de que se jueguen más partidos. Luego está Ogurlian, que es presidente de Prisa, que es líbano-francés. Prisa es El País, la SER, AS y el Grupo Santillana. O sea, también está metido ahí, Orgulian, también está metido ahí. También, sí, desde el principio. Y Gustavo Serpa, que es un colombiano que está en Medellín, que tiene además pues Radio Caracol y parte también de algo que ha metido de la cadena SER allí. O sea, que hay muchos empresarios ahí, hay poder económico ahí detrás, pero al final, ¿para qué sirve ese poder económico? Para ser inversores de riesgo. Es decir, como bien sabes, los terrenos de la Romareda son municipales y entonces se llegó a un acuerdo a través de una sociedad entre el Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón y una sociedad del Real Zaragoza, que no es la SAD, donde hay 75 años de ofrecer, de que mantenga esta nueva sociedad. De utilización del estadio, vamos. Efectivamente, y de las tiendas que se pueden poner alrededor. O sea, el negocio está ahí en la nueva Romareda, eso es el negocio. Efectivamente. Con lo cual, todos estos que te he dicho y alguno más que hay que no me acuerdo, pues... bueno, ya me has dicho bastantes, ¿eh? Que va a vender sus acciones a otros inversores, porque al fin y al cabo ellos lo han conseguido. O sea que esto es decir, el Real Zaragoza no le ha importado absolutamente nada al Atlético de Madrid, que en principio quería hacerlo filial, y luego ya ni eso, y tampoco absolutamente a nadie. Y luego se han dado cuenta los locales, que son la gente que lleva 150 años aquí dominando la ciudad con Ibercaja, el Opus Dei y todo esto, pues ahí están, ¿no? Y Heraldo de Aragón y tal, y los constructores, etcétera, etcétera, que se han dado cuenta de que esto iba a explotar porque la afición del Real Zaragoza es histórica y no se merece esto y tiene muy mala leche cuando las cosas se hacen mal, pero no por hacerlas mal, sino porque no se saben hacer mejor. Entonces ahí estamos, que va a dar un golpe. Y mira que lleva años, Paco, con esta historia, que no es reciente. Sí. Claro, vamos a ver, es que no me extraña que la gente esté, la afición maña del Zaragoza esté hasta el gorro ya de lo que está pasando. Tú imagínate que desciende el Zaragoza a primera red. ¿Qué pasaría? A ver, ¿en qué situación quedaría el Zaragoza deportivamente hablando y económicamente hablando?
Bueno, te explico. Deportivamente hablando, un desastre, porque yo jamás he visto al Zaragoza en tercera división o en la primera red, ¿no? En la peor temporada es esta, y aunque descendió en los años 40 a tercera división, jamás con estos números. Entonces, por un lado, efectivamente, en lo deportivo sería un desastre, porque al fin y al cabo, pues ver a un Real Zaragoza en primera red es lamentable. Pero sí estoy convencido que los aficionados volverían otra vez al Estadio Modular y luego a la Romareda. ¿Pero qué ocurre? Que si el Real Zaragoza desciende, ya no es sociedad anónima deportiva. En consecuencia, durante 5 años se paraliza el crédito que tiene que pagar, que son casi 40 millones de euros. En consecuencia, durante 5 años no tendría que pagar esos 40 millones de euros que le queda del crédito que tiene que pagar, ¿no? Del esto de los... ¿cómo se llama, hombre? Que ahora no me acuerdo. Bien, pues eso. ¿Cuál, del CVC o qué? No, de esto cuando tienes una deuda y estás en... Sí, acreedores. Sí, efectivamente. Concurso de acreedores. Concurso de acreedores. Entonces debe 40 millones todavía y entonces se congela durante 5 temporadas. Con lo cual, ahí no pasaría nada. Y, por otro lado, además, tendría mucho más dinero al estar en primera red en contratar a través de la empresa de representación de Cuartero y de la empresa de representación también de Lalo Arantegui, que también la tiene, es decir, que se repartirían la posibilidad de fichar a jugadores de cara al ascenso con realmente poco dinero porque es primera red. Eso por un lado. Y segundo lado, el Real Zaragoza podía desaparecer y comprar un equipo de segunda red para ascender de esa misma forma que te digo, pero ella sin dinero absolutamente nada porque no habría congelación, sino que en definitiva lo que habría es que ya no se deben absolutamente menuda nada. historia, Paco, la realidad que está viviendo Zaragoza. Bueno, vamos a seguir hablando. Marcos, estás escuchando atentamente, ¿no? Todo lo que está pasando en Zaragoza. Bueno, menuda película, sí. Pero una película, bueno, tú hablas de suicidio colectivo. Sí, no contemplo la desaparición en ningún caso. Yo creo que eso no se va a dar porque los intereses económicos son grandes. Sé perfectamente cómo funcionan este tipo de asociaciones, digamos, de capital, que en realidad no son grandes inversores porque la única inversión que hacen es en el proceso de adquisición. Luego realmente no invierten más allá de las ampliaciones de capital, pero que muchas veces son capitalizaciones de deuda, con lo cual tampoco es una inversión como tal. Bueno, el caso es que se hacen con una serie de propiedades por bastante menos valor del que tienen y confían en el pelotazo urbanístico, que está perfectamente explicado por el maestro Remacha, y en ese tipo de concesiones de explotación a 50 o a 75 años, que se llaman concesiones demaniales, y donde está verdaderamente el negocio. Bien, pasando un poco por encima de esto... Deportivamente, ¿tú crees que había que haber cesado antes a Sellés y compañía o no? Pero esto es una cuestión que es un devenir de los acontecimientos. Creo que a cada momento el Zaragoza ha intentado hacer lo mejor que podía en cada momento. El fichaje de Chema Indias estaba plenamente justificado, un director deportivo que venía de permanecer nada menos que 10 años en el Leganés con 2 ascensos. Creo que había garantías suficientes, más que las de los anteriores, que eran Juan Carlos Cordero y Miguel Torrecilla, que precisamente son los sucesores de Lalo Arantegui en esas temporadas que estuvo del 17 al 20. Ajá. Sí que es cierto que Lalo Arantegui jugó 2 playoffs de ascenso, en el 18 contra el Numancia, en el 20 contra el Elche, pero es cierto que luego finalmente en diciembre de 2020, cuando es cesado, el equipo ya estaba en descenso, que luego permaneció en la categoría. Lo que creo sinceramente es que esto es una declaración institucional y una declaración de intenciones. Es el punto cero de la reconstrucción deportiva del Real Zaragoza. Y la propiedad, y en este caso a través efectivamente de Juan Forcén y de Luis Carlos Cuartero, que es el asesor de Forcén, lo que han determinado es una vuelta a los orígenes. Volver a confiar la parcela deportiva del club en gente de Zaragoza, que tenga arraigo, que genere sentimiento de pertenencia. Ajá. El contrato, la verdad es que ya dice mucho, le han hecho un contrato fijo hasta 2028, es decir, lo que queda de esta temporada y 2 más, con otras 2 temporadas opcionales. Tampoco es casualidad... Pase lo que pase, aunque descienda a primera ref. Sí, porque yo creo... ¿Va a seguir apostando por este proyecto? Sí, porque yo creo que este movimiento
está hecho pensando en que por dentro el Real Zaragoza tiene perfectamente asumido que la mayor probabilidad es descender a Primera Federación, y segundo, que en cualquier caso es lo mejor que pueden hacer en este momento. Entonces lo que hacen es decir, bueno, pase lo que pase en las jornadas que quedan, este va a ser el proyecto del Real Zaragoza en los próximos años. Y lo que decía al principio de la intervención, y a raíz de lo que ha dicho el maestro Remacha, el Real Zaragoza puede tener una gran ventaja el año que viene competitiva, y es la siguiente. Debido a su larguísima trayectoria en la Liga de Fútbol Profesional, habrá que ver cuáles son los cálculos, pero hagámonos a la idea de que el Real Zaragoza, en caso de descenso, va a recibir una cantidad muy, muy importante de dinero de parte de la Liga de Fútbol Profesional como ayuda al descenso. Y eso, solamente eso, si lo distribuye, vamos a poner en 2 temporadas, aunque entiendo que el proyecto de Real Zaragoza será de tratar de ascender en una, claro. Pero estamos hablando de que Real Zaragoza la temporada que viene o las 2 próximas temporadas, en el caso de que se dé mal la primera, que no tiene por qué, va a contar con un súper presupuesto, pase lo que pase, para poder ascender a la segunda división. Bueno, es importante, Paco, vamos a ver. De momento David Navarro va a ser el técnico interino. ¿Está negociando con Jim o no? Está negociando con Jim, pero el Jim lo que pide es que no sean solamente 2 meses, sino que sea también la próxima temporada, porque si no 2 meses, ¿cómo va a, bueno, aparte que el dinero sería escaso, tampoco puede su popularidad de ser descendida a algo así como un Real Zaragoza en primera red? O sea que eso es lo que ha pedido. Y luego también hay otros entrenadores que podrían venir, que son de Lauro Arantegui, etcétera, etcétera, que evidentemente pueden estar de cara a pensar en las próximas temporadas. Pero lo de David Navarro es única y exclusivamente hoy, que es lo que decía el comunicado oficial del Real Zaragoza, y si no se consigue fichar alguno, seguiría hasta que se consiguiera. O sea que efectivamente, pues ahí están pendientes del nuevo entrenador, que tiene que ser una persona de absoluta confianza de Lalo Arantegui, que es el principal, el único responsable deportivo ahora del Real Zaragoza. Bueno, menuda historia apasionante. Vamos a intentar que las jornadas que quedan. ¿A ti qué te parece este entrenador, Jim? Que parece que es el que quieren y buscan. Marcos. Hombre. Mira, a mí lo que me parece es que casualmente David Navarro, que salió del club este año y luego volvió en noviembre en una figura que se inventaron un poco de coordinador deportivo del área de fútbol, David Navarro ya dirigió un partido el año pasado, que fue el Real Zaragoza contra el Racing de Ferrol, que era un rival directo por la permanencia, y el Zaragoza venció 1-0. O sea que se cierra un poquito el círculo. Creo sinceramente que Lalo Arantegui va a tomarse el tiempo que sea necesario para firmar el sustituto. Parece claro que la primera opción es Jim, pero no tiene por qué ser la única, porque puede ser, como ha dicho Remacha, que no haya un acuerdo para la firma del entrenador, bueno, y entonces tengan que buscar más largo. Bueno, lo veremos y lo contaremos, porque esto todavía va a ser largo, ¿eh? Esto va a ser largo. De momento esto es lo que hay ahora mismo, situación muy delicada, preocupante situación, a 7 puntos de la salvación, está casi nada el Real Zaragoza, y vamos a esperar acontecimientos. De momento hemos contado claves importantes de cuál es la situación actual y real de este Zaragoza. Querido Paco Ortiz Remacha, estamos en contacto, amigo mío, ¿de acuerdo? De acuerdo, gracias. Nos seguiremos contando. Bueno, Marco López Aragón, hasta mañana, amigo. Cuídate. Hasta mañana, un abrazo, chao, chao. Te la vas a perder, te hemos contado las claves de lo que ha pasado en el panorama deportivo. Hemos seguido de cerca lo que pasa en la Liga, lo que pasa también en las elecciones del Barça, lo que pasa con las firmas, Laporta contra todos. Vamos a ver si la oposición es capaz de meterle mano a la gestión de Laporta, que es el claro favorito para seguir siendo presidente del equipo azulgrana. Ya lo sabes, David Cantarero siempre mágico en la producción de sonido. Volvemos, regresamos de 6 a 7 de la mañana, madrugamos mucho. Repetimos el programa y luego llega Mañana Sin Libertad con mi amigo, el látigo de la actualidad, Luis del Pino. Y a continuación, el primer informativo Deportes en la Actualidad, siempre en Radio Libertad. Somos los naranjas de las ondas. Hasta mañana, adiós, people.
con Parrado, el clásico de la radio deportiva.